el contenido de nuestra primera sesión, donde vamos a empezar con el modelado de los sistemas físicos. Okay. Modelado de los sistemas físicos mediante este sistema, ¿no? Bueno, que es el modelo en variables de estado. Ahora, antes de continuar, pues vamos a ver aquí el contenido que vamos a cubrir en esta sesión, que yo esperaría que lo podamos cubrir sin problema. Vamos a comenzar con una muy breve historia del control, ¿no? Desde sus inicios hasta algunos de los algoritmos de control más recientes que tenemos en la actualidad. Posteriormente de esta breve historia de control, vamos a hablar un poquito del control clásico, porque el control clásico pues lo vamos a conectar con este nuevo paradigma que es el control en variables de estado, y después pues vamos a presentar los modelos en el espacio de estados. Ya después de tener este paradigma de control clásico y el modelo en el espacio de estados, pues vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos que vienen de la física, también se ocupan mucho en la ingeniería para finalmente terminar con las simulaciones. Es decir, vamos a empezar partiendo de los modelos matemáticos de los sistemas físicos, que sería este punto, el modelo en el espacio de estados, y después pues vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo construir estos modelos para posteriormente simularlos en MATLAB y en Simulink. Igual si pudieron instalar MATLAB o Simulink y quieren hacer los ejercicios a la par, pueden hacerlo. Si no, pues se va a quedar en la grabación. Entonces, bueno, ya teniendo este contenido, pues vamos a empezar con una muy breve historia del control. Y esta la dividimos como en varias etapas. Aquí voy a comentar que los años que tenemos aquí pues son un aproximado. De hecho, muchas de estas etapas pues tienen intersección. Entonces, no es que terminó una y empezó otra. A veces pues hay ciertos traslapes entre ellas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en una etapa preclásica o un control preclásico desde 1860, 1900 más o menos, donde tenemos pues los sistemas mecánicos para controlar. Uno de ellos es el famoso regulador de Watt. El regulador de Watt lo que tenía es que controlaba una velocidad angular, en este caso la velocidad de giro de una máquina de vapor, mediante un mecanismo que tenía más o menos esta forma. Eran dos esferas de metal y que estaban colocadas de esta manera, y entonces aquí teníamos un eje que giraba, y entonces mientras más rápido giraba, pues estas esferas de metal iban cerrando una válvula que estaba aquí abajo, ¿no? Y entonces si de repente el mecanismo tenía una velocidad mayor, pues automáticamente cuando estas esferas subían, pues la válvula se cerraba. Caso contrario, si la velocidad era baja, entonces ¿qué ocurría? Pues estas esferas de metal bajaba, ¿no? Y entonces se abría más la válvula y pues se tenía ese regulador. En esta época pues ni siquiera se tenía teoría, ¿no? O sea, de control, simplemente se construían este tipo de dispositivos mecánicos pues que hacían su trabajo, ¿no? Posteriormente, ya cuando se introdujo lo que es la tecnología eléctrica, todavía no podemos pensar muy bien de la electrónica porque pues, se ocupaban bulbos en vez de transistores, pues entra lo que es el control clásico, ¿no? Más o menos por ahí de 1920 hasta 1950, aunque todavía se sigue ocupando, ¿no? Pero digamos que la teoría del control clásico pues ya está completa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la regulación de ganancia. En amplificadores. Y es que resulta que los primeros amplificadores tenían muchos problemas. ¿Problemas de qué tipo? Que bueno, la ganancia, que podemos pensarla como el nivel de amplificación que
va a proporcionarle una señal, pues dependía de muchísimos factores, ¿no? Uno de ellos era la temperatura, la corriente que estaba circulando por los bulbos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esa ganancia a veces subía, a veces bajaba, y pues uno tenía que estarla, pues ahora sí que ajustando prácticamente cada hora, ¿no? Y entonces aquí es donde surgió la idea de hacer una realimentación negativa, es decir, si aquí, por ejemplo, tenemos que el amplificador, aquí yo tengo la señal de entrada que vamos a representarla con U y una señal de salida que vamos a representarla con Y. Entonces la idea fue agarrar parte de la salida y restarla en la entrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta parte se resta y esto lo que genera es una reducción en ganancia, pero la ganancia que tiene como resultado al realizar esta realimentación es mucho más estable. Es decir, si de repente aquí adentro lo que es el bulbo aumenta la temperatura, pues esa ganancia puede aumentar. Sin embargo, esta realimentación negativa lo que es un autoajuste, ¿no? Igual que con el regulador de Watt, este ajuste pues es completamente automático, ¿no? Entonces ya uno no se tiene que estar preocupando. A partir de este pequeño diagramita que tenemos aquí de la realimentación negativa, pues es que surge en esencia todo el control clásico, y en ese tiempo lo que se tenía, la teoría matemática que se tenía, pues era la que tenía que ver con comunicaciones, en este caso, pues la telefonía por cable, ¿no? Es decir, dominio de la frecuencia, y es lo que generalmente se ocupa aquí, ¿no? Técnicas de dominio de la frecuencia que pues vamos a ver en un momento. Bueno, cuando inició la carrera espacial, digamos que estos modelos que se ocupan en el control clásico, que veremos que son funciones de transferencia, pues no fueron tan efectivos a la hora de modelar el comportamiento de sistemas dinámicos más complejos, ¿no? Por ejemplo, cohetes o naves espaciales. Y es aquí donde en la Unión Soviética, sí, de hecho, finales de la Segunda Guerra Mundial, inicios, lo que fue el periodo de la Guerra Fría, pues surge, ¿no? Lo que se conoce como control moderno, lo voy a poner entre comillas porque pues obviamente ya tiene mucho tiempo, pero pues así se le quedó. Y es donde se reemplazan las funciones de transferencia por el modelo en variables de estado. Modelo de estado, ¿no? Para hacerlo breve. Y resulta que este es precisamente el que nosotros vamos a estudiar en este curso. O sea, si se dan cuenta, pues es un paradigma bastante antiguo, ¿no? Ya casi 100 años va a cumplir. Bueno, quizá no tanto, pero este paradigma es bastante flexible, ¿no? De hecho, muchas personas piensan que es inclusive hasta más flexible que los modelos que se presentan y los controles que uno puede diseñar en control clásico, que bueno, hay quienes piensan que todavía el control clásico pues tiene mucho que dar, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces es precisamente de esa época que parte el modelo de estado. A diferencia del paradigma clásico, aquí lo que vamos a tener son modelos que dependen del tiempo, en particular si estamos hablando de sistemas que son deterministas, es decir, que no tengan componentes que dependan de la probabilidad, pues van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a ver, cómo modelar un sistema con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahorita vamos a ver la estructura que tiene. Y bueno, a partir del modelo de estado surgieron pues otras técnicas de control, una de ellas que también es muy importante. Si se dan cuenta, pues más o menos es en el periodo del control moderno, es el control óptimo. Y el objetivo del control óptimo es controlar un sistema, pero de la mejor manera posible. Y para ello se parte nuevamente del modelo de estado, pero se le agrega lo que es una función de costo. Y entonces el problema es minimizar la función de costo a la vez que resolver el modelo de estado, es decir, resolverlo de la manera en que el costo sea mínimo. Eso por un lado si estamos hablando de un sistema determinista, pero por otro lado tenemos también lo que es la estimación óptima. Es un problema, podemos pensar, dual de este mismo,
pero donde entran lo que son los sistemas estocásticos. Ajá. Aunque después de hacer todo el análisis, pues se llega a un modelo muy parecido donde se tiene el equivalente a una función de costo. Ajá. Y se tiene pues el equivalente al modelo de estado, pero con funciones que dependen de la probabilidad, ¿no? En realidad lo que son variables aleatorias. Y bueno, después del control óptimo, o sea, control moderno, control óptimo, como estamos hablando en modelo de estado que realmente es muy útil, tiene un inconveniente y el inconveniente es que es poco robusto ante dinámicas que no estén modeladas, es decir, cuando nosotros hacemos un modelo matemático, siempre vamos a tratar de quedarnos con el modelo más simple, pues que capture la esencia del sistema que queremos representar. Ajá. Sin embargo, hay ocasiones donde esa parte que nosotros estamos quitando, obviamente para que el modelo quede sencillo, pues puede generar discrepancias entre el controlador que nosotros diseñamos con respecto a el modelo, al sistema real, ¿no? Y entonces resulta que uno puede diseñar un control óptimo y aplicarlo sobre el modelo matemático y lo va a controlar de manera prácticamente perfecta, pero cuando lo aplica sobre el sistema real, resulta que pues nada que ver, ¿no? O sea, de entrada, ni el desempeño es tan bueno como se esperaba y ahí qué está pasando. Y es que resulta que muchos de estos diseños pues no son robustos ante perturbaciones, ¿sí? Que el sistema sea perturbado por señales externas donde uno no tenga el control, por ejemplo, temperaturas externas en sistemas térmicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fuerzas también podría ser externas en sistemas mecánicos, etcétera, ¿no? Y entonces lo que se hizo después, digo, ya que se tenía la teoría de control óptimo, fue la teoría del control robusto. Es decir, yo tengo un modelo, digámosle un modelo A, representado ahorita, lo voy a representar nada más con una variable A, y a este pues se le pone una pequeña desviación, ¿sí? Y ahí lo que se hace es juntar parte del control clásico, los métodos que se basan en frecuencia, con el modelo de estado para poder resolver el problema del control robusto. Y entonces, pues, el robusto pues ya incluye parte de la teoría de óptimo, parte del modelo de variables de estado y parte también de las técnicas en frecuencia, ¿no? Que esas resulta que sí son robustas ante este tipo de variaciones que pueda tener nuestro modelo. Bueno, la cosa no se queda ahí, porque si bien en el control robusto se pueden hacer este tipo de variaciones en el modelo y aún así tener respuestas aceptables, otro paradigma es el control adaptable, ¿no? Que si se dan cuenta, pues es un poquito más reciente. Y aquí lo que se tiene es que el controlador puede ajustar, en este caso, la señal de realimentación, esta que tenemos acá, dependiendo de los cambios que hay en el sistema. Hay muchos sistemas que son variables, por ejemplo, la bicicleta. ¿Sí? El modelo matemático de la bicicleta cambia dependiendo de la velocidad de esta. Para ciertos rangos de velocidades, pues la bicicleta es estable, para otros será inestable. Y entonces ahí lo que se tiene que diseñar es una ley de control, pues que lo haga estable para todas las velocidades, pero tiene que tomar en cuenta pues la velocidad y entonces se va adaptando. Si la velocidad crece o si la velocidad decrece, ese algoritmo de control se va adaptando, ¿no? Y debido a que se va adaptando esta dinámica, pues se considera que también es un tipo de controlador robusto. Y bueno, después del adaptable, si nos vamos en esta línea de tiempo, pues tendríamos el control predictivo, este ya de la década de los 90, y este lo que intenta hacer es predecir el comportamiento del sistema que nosotros estamos modelando para, a partir de esa predicción, pues generar una entrada que lo controle, ¿no? De manera óptima también, ¿sí? O sea, todo lo que hemos aprendido hasta el momento se aplica aquí a lo que es el control predictivo, ¿no? Posteriormente, control predictivo generalizado. Y posteriormente, esto sí ya es un poquito más reciente, pues control inteligente, aunque aquí dice que termina más o menos en 2005. La verdad es que este todavía está en desarrollo. Muchos de estos algoritmos están en desarrollo.
Y dentro del control inteligente, pues podemos encontrar las redes neuronales. Ajá. Que las redes neuronales, pues, tienen parte de adaptable, ¿no? Parte predictivo también. Y otro algoritmo que se llama el control difuso. Ajá. Ahí está. Y bueno, control neurodifuso, también entran, por ejemplo, algoritmos genéticos y pues más teoría, ¿no? Que tiene que ver inclusive un poquito más con computación y ese hasta la fecha, ¿no? Por ahí también hay otros paradigmas que han surgido a la par, pero digamos que este es lo más fundamental, ¿no? Y una breve, muy breve historia del control, ¿no? Si quieren, después les recomiendo un libro donde pues explora un poquito más cada una de estas etapas del control. Pero bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? Perfecto. Si ya después si les interesa alguno en particular, hasta podemos organizar por ahí unos cursos así express, ¿va? Bueno, entonces vamos a ver algunos de los objetivos del control. El primero, o sea, lo que siempre se espera es estabilizar un sistema inestable. Y vamos a entender un sistema inestable como aquel sistema que se va a infinito, ¿no? O sea, en términos matemáticos sería que tu solución, pues por ejemplo, sea una exponencial creciente, pues esa exponencial sabemos que se va a infinito, eso matemáticamente. Sin embargo, en términos físicos, pues esto que quiere decir es una explosión, ¿no? Podemos pensar que es una bomba. Ajá. ¿Por qué? Porque pues esta señal, al tender a infinito, pues crece, ¿no? Por ejemplo, la energía que se libera en una bomba, pues tiene este comportamiento. Obviamente, pues no se va a infinito, pero pues es destructivo, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema inestable, el primer objetivo del control, pues va a ser estabilizarlo, ¿no? ¿Y qué quiere decir estabilizarlo? Pues en términos sencillos, digo ya después lo vamos a ver con más calma, pues convertir esta respuesta, o sea, esta salida, que no se vaya a infinito, sino que tienda a un valor finito, ¿no? Ya sea que tienda por arriba a un valor o que tienda por abajo a un valor, ¿no? Y entonces ya es una señal acotada. ¿Sí? No se va a infinito y ya con eso, al principio, pues con eso estamos contentos, ¿no? Ahora, ya que logramos este objetivo, pues luego viene el objetivo de regulación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, un proceso donde el valor que debe tener una variable, por ejemplo, la temperatura, debe ser fijo. Por ejemplo, aquí, digamos 100 grados centígrados. Y de repente, en mi proceso, pues yo tengo un horno que de repente, pues su temperatura sube mucho. Lo que tiene que hacer el algoritmo de control, pues es regresarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí subió un poco, pero el algoritmo de control ya lo regresó hasta esa temperatura de diseño, ¿no? La regulación. En este caso, yo aquí tendría como variable independiente el tiempo y aquí como variable dependiente la temperatura. Para evitar pues este comportamiento, ¿no? Que se vaya a infinito, es decir, que la temperatura crezca sin control, ¿no? Y esto independientemente de lo que ocurra afuera, o sea, afuera podría tener pues un día muy frío y aún así la temperatura del horno tiene que estar en 100 grados o muy caliente y también tiene que estar en 100 grados, ¿no? Entonces es un problema de regulación. Otro que también es muy interesante, aunque este es un poquito más complicado, es un problema de seguimiento. Este, por ejemplo, se ocupa mucho en robótica y podemos representarlo de la siguiente manera. Aquí lo que se espera, si yo tengo aquí el tiempo y tengo, digamos, voy a tener una señal, por ejemplo, vamos a ponerle una posición X, pues quiero que el robot pues suba de esta manera, ¿no? Esta es mi trayectoria de diseño, pero lo que tiene que lograr el controlador es precisamente que la respuesta real del robot sea lo más parecida posible a la trayectoria que yo estoy diseñando. La mayoría de los casos no son idénticas, pero con que esta trayectoria de seguimiento sea muy parecida a la que yo diseñé, pues con eso es que se cumple el objetivo, ¿no? De seguimiento.
Pero para eso, pues primero se tiene que ser estable. Generalmente después se prueba la regulación y ya después de que se ve cómo se puede regular el sistema de forma óptima, pues se va al problema de seguimiento. Bueno, luego está el problema de desempeño. Es decir, este ya va un poquito más allá. Por ejemplo, lo voy a poner en el caso de la regulación. Y que en el caso de seguimiento también es importante. Pero nuevamente aquí yo puedo tener una variable que quiero regularla a un valor, por ejemplo, temperatura 100 grados centígrados. Y resulta que tengo dos controladores y uno hace esto. Sube mucho y después como que oscila alrededor, ¿no? Y ya después lo lleva. Y tengo otro controlador que hace algo de la siguiente forma. Es decir, caray, sube la temperatura, no pasa a los 100 grados, y ya después tiende asintóticamente a los 100 grados centígrados. Entonces, digamos, es un compromiso entre velocidad, es decir, es una respuesta más rápida, pero con comportamiento oscilatorio. Esta es una respuesta más lenta, pero quita el comportamiento oscilatorio. Entonces, dependiendo del desempeño que nosotros querramos obtener del sistema, pues es precisamente el controlador que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Y esto pues también se aplica en seguimiento. Por ejemplo, si en un robot quiero que a los tantos segundos, a los 10 segundos, ya esté en un 1% de error de la trayectoria que yo diseño, pues tengo que diseñar un controlador que, además de que asegure que su solución tiene esta trayectoria, pues que el error sea mínimo después de un determinado tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente, esto que no se queda atrás, pues es que el control sea robusto. Robusto, ¿qué quiere decir? Que ante perturbaciones, y es lo que les comentaba en el caso de la temperatura, pues el controlador sigue haciendo su trabajo. Por ejemplo, aquí imagínense, otra vez el caso de la regulación de temperatura. Yo quiero que esté a 100 grados centígrados. Y no importa lo que pase afuera, o sea, afuera puedo tener temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Imagínense que esta es la temperatura ambiente, de repente baja, de repente sube. Y no importa lo que ocurra afuera, pues el controlador lo mantiene prácticamente constante, ¿no? Y esto se dice que es un control robusto ante perturbaciones, pero también puede ser robusto ante incertidumbres del modelo. Es decir, yo estoy suponiendo en el horno que tiene una resistencia de 100 ohms, por ejemplo, pero resulta que esta resistencia yo no la medí y la resistencia real es de 105 ohms. O sea, es un poquito mayor. A pesar de esta discrepancia, yo puedo asegurar que el objetivo se cumple. Y bueno, esos, digamos, son los principales objetivos de control. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Va. Y hay cualquier cosa me pueden detener, ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poquito del control clásico, porque lo vamos a conectar con el control en espacio de estado, que es el que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. El control clásico se basa en la descripción de la frecuencia para sistemas lineales. Entonces, un punto muy importante es una descripción basada en la frecuencia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Y se aplica únicamente para sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, ahorita vamos a ver qué quiere decir. Se utiliza la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia, y esta función de transferencia va a ser el modelo matemático del sistema. Como el control clásico viene de modelos que a su vez vienen de los sistemas de comunicaciones, pues se plantea de la siguiente forma. Tenemos un bloquecito. Y este bloquecito va a tener una entrada, que por ejemplo podemos llamarle U, y va a tener una salida que le vamos a llamar Y. ¿Qué hay adentro de este bloquecito? Adentro de este bloquecito va a haber una función
que va a depender de la variable s, que es la variable de Laplace. Y entonces, lo que hace este bloquecito, pues es un bloquecito multiplicativo. ¿A qué me refiero con bloquecito multiplicativo? Que y lo voy a poner como función de una variable s, ahorita vamos a ver por qué, va a ser la entrada, es decir, lo que está entrando a este sistemita multiplicado por la función propia del sistema. Y si se dan cuenta, este producto, pues es una función de la variable s. De tal modo que aquí yo tendría una señal entrando, UDS, y una señal saliendo, YDS, ¿no? Que así es como se ocupa en telecomunicaciones, ¿no? Entra una señal, se multiplica por una ganancia, aunque en este caso la ganancia es una función, y me genera pues una señal de salida. Ahora, ¿cómo se obtiene esta función? Que esta pues es la que se le llama función de transferencia. ¿Por qué de transferencia? Pues porque transfiere precisamente la entrada U a la salida Y, ¿no? Entonces, para ello vamos a considerar una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo. Ahorita les explico qué es esto de invariante en el tiempo, pero bueno, lineal, que es simplemente una combinación lineal de, en este caso, la salida y sus derivadas hasta el orden n, que ese sería el orden de nuestro sistema. Entonces, si se dan cuenta, este modelo no es un modelo muy complicado. Entonces, tenemos aquí esta parte que que sería la solución a la ecuación diferencial, y U, que es una entrada conocida, ¿sí? En este caso U es la entrada, esta es conocida al sistema. Y Y es la salida del sistema. Entonces, en términos de ecuaciones diferenciales, esta entrada es lo que se le conoce como el término no homogéneo. Bueno, este es el no homogéneo. Y esta salida sería la solución. ¿Qué solución? Pues una solución particular. ¿Ok? Ahora, dentro de las ecuaciones diferenciales lineales, podemos tener de dos tipos. Una donde estos coeficientes son funciones de la variable independiente, que en este caso vamos a considerar que es el tiempo. Y esos serían sistemas lineales variantes en el tiempo, es decir, donde estos coeficientes dependen del tiempo. Pero el modelo de función de transferencia únicamente va a aplicar a aquellos que son invariantes del tiempo. Es decir, que estas funciones en realidad van a ser constantes, no van a depender del tiempo. Estas son constantes. Y es que resulta que si tenemos todas esas hipótesis, un sistema lineal o una ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo o con coeficientes constantes, podemos utilizar la transformada de Laplace para convertirla en una ecuación algebraica. ¿Cómo se utiliza la transformada de Laplace? Bueno, primero se suponen condiciones iniciales nulas, es decir, todas las condiciones iniciales valen 0, porque lo que nos va a interesar no es la respuesta, la solución que provenga de las condiciones iniciales, sino la solución que provenga precisamente de esta entrada o de esta función homogénea. Entonces, cuando tenemos esas hipótesis, pues la transformada de Laplace de una derivada es simplemente multiplicar la variable s a la n. Aquí es derivada enésima, multiplico por s a la n. Y esta y aquí que se estaba derivando en el tiempo, en la variable de Laplace, pues va a ser simplemente una función de y de s multiplicada por s, ¿no? Y aquí si tengo una derivada tercera, pues sería multiplicar por s al cubo, etc. Aquí, por ejemplo, es primera derivada, multiplico por s, luego por la función,
Y finalmente este término de acá. Del otro lado pasa algo muy similar. Y aquí lo que se puede hacer es, por un lado, como esta y ya no está derivada, o sea, ya no depende de ninguna derivada, se puede factorizar, dándonos un polinomio a n por s a la n más todos los términos que van aquí decreciendo hasta 0 y todo esto multiplicado por y de s. Y de este lado se puede hacer algo bastante similar. Bm por s a la m más, etcétera, hasta b0 y todo esto por u de s. Y entonces, como tengo este término igualado al término de abajo, podemos hacer el despeje. Este se pasa dividiendo y este término de acá se pasa dividiendo. Entonces resulta que la razón entre la salida y la entrada, pues es un cociente de polinomios en la variable s de Laplace. Y esta es lo que le llamamos la función de transferencia. Transferencia. Ojo, esto nada más se puede aplicar a sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Ahorita, si no queda muy claro, de todos modos vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo obtener una función de transferencia. Y eso es lo que se ocupa en control clásico. Entonces, cada bloquecito pues es una función de este tipo y pues en vez de estar trabajando con ecuaciones diferenciales, pues trabajamos con funciones racionales. Y ya, pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a hablar del modelo en el espacio de estados, que es precisamente el que vamos a profundizar en este curso. A diferencia del anterior, se basa en una descripción del tiempo, es decir, no depende de la frecuencia. Y está basado en ecuaciones diferenciales ordinarias. Ojo, aquí estas no necesitan ser lineales, no necesitan ser invariantes en el tiempo. De hecho, este es un modelo un poquito más general, ¿no? Sin embargo, vamos a diferenciarlos. Si tenemos sistemas lineales, el modelo va a tomar esta forma. Si se dan cuenta, aquí el punto representa una derivada temporal, ¿sí? Derivada con respecto al tiempo. Y pues es una ecuación diferencial de primer orden, es decir, la derivada de x es igual a a por x, que sería la dependencia de esta misma variable más una entrada externa, ¿no? U, ¿sí? Se le llama la ecuación de estado. Y esta es un poco diferente, esta no tiene derivadas. Esta simplemente relaciona lo que vendría siendo x con la salida, ¿no? Es decir, la salida va a depender del estado y de la entrada. Esta es la ecuación de salida. Ahora, ¿por qué es tan potente este modelo? Porque bueno, aquí se ve sencillo, pero en realidad es un modelo vectorial. ¿A qué me refiero? Que bueno, x para nosotros va a ser el vector de estado. Y va a depender del orden del sistema. Si estamos tratando con un sistema de orden 3, entonces el vector de estado va a tener 3 componentes. Se representa o se dice que pertenece a Rn, es un vector en Rn, ¿no? Luego aquí tenemos esta matriz que relaciona la derivada de este vector con el mismo. Entonces A es una matriz cuadrada, ¿sí? De n por n. Es decir, transforma el estado de n entradas, pues en n entradas también, ¿no? Por otro lado, tenemos U, que es la entrada al sistema, que para nosotros esa entrada va a ser el control.
Y este también puede ser vectorial, o sea, podemos pensar que son... ¿Y cuántas son? M, ¿verdad? Le habíamos puesto. Bueno, vamos a ponerle aquí M entradas. No, no me deja, le voy a poner Q. O entradas es un vector. Y luego B va a ser una matriz. Ujú. Y esta matriz, pues, ¿qué dimensiones debe tener? Pues debe tener el número de Q renglones para que se multipliquen por cada una de estas entradas del control por N columnas, ¿no? A ver, son N, no. Creo que aquí está al revés. Digo, para que sean conformables, tendría que ser N por Q. Déjenme ponerlo aquí, N y Q. Ujú. Y bueno, en el caso de la salida, Y pues es un vector. Vamos a ponerle P salidas. Ujú. Esta es una matriz P por N. Y D es una matriz de P por Q. Es decir, convierte las Q entradas de control en P salidas, ¿no? Generalmente nada más se utiliza una salida, pero bueno, este es el modelo lineal. El modelo no lineal, pues es bastante general. Aquí tenemos el vector de estado, pero este pues ya no va a depender linealmente. Vean, esta es una combinación lineal del estado y de la entrada. En el caso no lineal, pues es una función tan general como se quiera del estado, de la entrada, inclusive hasta del tiempo, ¿no? Puede haber variación en el tiempo y la ecuación de salida, pues depende de una función no necesariamente lineal que depende del estado, de la entrada y del tiempo. Entonces, estos dos modelos pues son los que vamos a estar utilizando. ¿Cómo se pasa de uno a otro? Bueno, pues si se tiene un modelo no lineal, se puede linealizar, se puede convertir en un modelo lineal alrededor de un punto. Y un punto de operación que lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, pues aquí tenemos ecuación de estado para lineal y para sistema no lineal. ¿Ok? Bueno, esto yo sé que parece muy teórico. Sin embargo, ahorita que veamos los ejemplos, espero que quede más claro. Ahorita en tiempo creo que vamos bien. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario hasta el momento. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno. Definición del vector de estado. Bueno, vamos a verlo así. El vector de estado X es un vector formado por condiciones iniciales necesarias para obtener la solución del sistema ante la ausencia de una entrada. Es decir, vamos a pensarlo en el sistema lineal. Originalmente yo tenía una estructura de esta forma, pero si la entrada vale 0, pues la ecuación queda de esta manera. Es decir, la derivada de un vector igual a la matriz por el mismo vector. ¿De qué orden va a ser el sistema? Pues del número de condiciones iniciales que necesitemos. Por ejemplo, si mi sistema tiene orden 5 o es una ecuación diferencial de orden 5, pues vamos a necesitar 5 condiciones iniciales para determinar completamente su solución o para determinar completamente el estado. Si yo, por ejemplo, nada más le pongo 4 estados, pues no voy a determinar completamente, tendría una solución con un parámetro a determinar todavía, ¿no? Y entonces es así como podemos determinar el estado. Generalmente, cada condición inicial, vamos a poner aquí, cada condición inicial
proviene de un elemento que almacena energía. ¿Y por qué? Porque resulta que el almacenar energía pues implica que me puede generar una condición inicial, ¿no? Por ejemplo, la masa, si estamos hablando de un sistema mecánico, pues la masa tiene asociada una energía, ¿no? En este caso la energía cinética. K es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, el hecho de que yo tenga una masa en mi sistema, pues va a requerir que yo tenga al menos una condición inicial. Y entonces eso a su vez va a generar una variable de estado. Pero ahorita lo vamos a ver en un momento. Y bueno, los ejemplos ahora sí, para que no piensen que esto es así muy teórico. Vamos a ver el oscilador armónico forzado. ¿No? Vamos a obtener sus representaciones matemáticas. Y posteriormente el péndulo invertido, ¿no? ¿Qué características tienen estos sistemas? Bueno, el oscilador armónico forzado es un sistema lineal, invariante en el tiempo, pero vamos a quedarnos con lineal. Y el péndulo invertido es un sistema no lineal. Y vamos a convertirlo no en un modelo lineal, sino en varios modelos lineales. ¿Ok? Y ya, entonces con esto tenemos la teoría de la sesión de hoy. Vamos a ponerla en práctica. Vamos a empezar a generar cada una de las ecuaciones. Cuando tengamos sistemas lineales, pues vamos a poder también obtener las funciones de transferencia correspondientes. Pero bueno, puedo cambiar de pantalla porque según yo ya se terminó aquí la presentación. ¿Sí? Va. Y ya se acabó. Entonces, a ver, permítanme. Y vámonos para acá. ¿Alcanzan a ver aquí el cuaderno? Sí, va. Ok, si de repente escribo muy pequeño me dice, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, este es control lineal. Ajá. Y es la sesión 1, ¿no? Que es el modelado de sistemas. Sesión 1, modelado de sistemas. Y vamos a empezar con el oscilador armónico forzado. Vamos a recordarlo. El oscilador armónico pues tiene varios elementos que los vamos a ver a continuación. Entonces voy a dibujar rápidamente aquí un diagramita de lo que sería un oscilador armónico forzado. Entonces, ¿qué elementos conforman el oscilador armónico forzado? Bueno, pues una masa. Vamos a ponerle aquí, esta es una masa. Vamos a tener también un amortiguador. Vamos a ponerle aquí un amortiguador. Y un resorte. Entonces, aquí vamos a tener un resorte. Y de este lado un amortiguador. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar este sistema? Bueno, esta masa va a tener un valor. El amortiguador
tiene un coeficiente que se le llama coeficiente de fricción viscosa, que le vamos a llamar B minúscula. Y el resorte tiene una constante de resorte, K minúscula. Mientras K sea más grande, pues el resorte es más duro. Y mientras B sea más grande, pues el amortiguador es más viscoso, ¿no? Y la masa, pues esa ya la conocemos, ¿no? Vamos a considerar que esta masa se está moviendo sobre una superficie sin fricción o una superficie lisa para evitar una fuerza de fricción no lineal. Y vamos a empezar con los siguientes pasos. Cuando nosotros tengamos un sistema, en este caso es un sistema mecánico, podemos recurrir a lo que se llama la formulación general. La formulación general incluye aquellas leyes que son independientes del sistema. Como dice su nombre, aplica para todos los sistemas de esta categoría, en este caso, todos los sistemas mecánicos. Y si estamos hablando de sistemas mecánicos, pues la formulación general es la segunda ley de Newton, que bueno, podrían ser cualquiera de las leyes de Newton. La que comúnmente se utiliza, pues es la segunda, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? La vamos a ocupar en esta forma porque la masa es constante. Y por otro lado, tenemos las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas, estas ecuaciones dependen de los elementos que forman el sistema. Entonces, estas sí dependen de nuestro sistema. Y bueno, en este caso, sabemos que la fuerza que ejerce un amortiguador, vamos a ponerle F sub B, es proporcional. Y de hecho la constante de proporcionalidad es ese coeficiente de fricción viscosa a la velocidad. Y por otro lado, la fuerza que ejerce el resorte es proporcional, pero no a la velocidad a la que se esté moviendo el sistema, sino a la deformación que tenga el resorte. Entonces vamos a ponerlo aquí. De hecho, la constante de proporcionalidad es K por Y. Y vamos a definir esta Y. Vamos a poner aquí una flechita que a partir de este punto hacia acá medimos Y, que es la posición de la masa y a su vez coincide con la deformación del resorte. Es decir, si esta Y vale 0, el resorte no está deformado. Si esta Y es mayor a 0, pues entonces el resorte ya tiene deformación y va a ejercer una fuerza. Y pues ya tenemos formulación general y las ecuaciones constitutivas. ¿Cómo obtenemos el modelo matemático? Bueno, en este caso, como es un sistema mecánico, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre donde aparezcan todas las fuerzas que actúan sobre la masa. Diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Entonces, dibujemos la masa y las fuerzas que están actuando sobre ella. Les voy a poner en color rojo. Bueno, esta masa tiene un peso. Hay una fuerza que ejerce el piso de manera normal. Luego, el amortiguador ejerce una fuerza y el resorte ejerce una fuerza. Vamos a ponerles su respectiva magnitud. Bueno, esta fuerza el peso pues es mg. Está normal. En realidad estas fuerzas verticales no me importan porque no hay fricción, entonces simplemente se equilibran. Estas sí me van a importar. Bueno, esta es la fuerza que ejerce el amortiguador y esta es la fuerza que ejerce el resorte. Son todas las fuerzas que están actuando.
Y ahora sí, podemos aplicar la segunda ley de Newton, que esta F que aparece en la ley de Newton, pues en realidad es la suma de todas las fuerzas que están actuando. Y vamos a agregar una fuerza adicional. Si queremos un oscilador armónico forzado, pues a esta masa tenemos que aplicarle una fuerza externa. ¿Sí? Esta fuerza nosotros la podemos controlar, que sería la entrada a nuestro sistema. Y vamos a ponerle F aquí. Y entonces esa fuerza pues también va a aparecer acá. Y como es entrada le voy a poner F. No, bueno, dejémosle así F. Y ahora sí, entonces la suma de todas las fuerzas pues tiene que ser igual a la masa por aceleración. Aquí algo importante a tomar en cuenta pues es el sentido de nuestro sistema de referencia. En este caso está orientado hacia la derecha. Por lo tanto, las fuerzas que están orientadas a la derecha son positivas. Las que están orientadas a la izquierda pues van a ser negativas. Entonces, bueno, vemos que la fuerza que ejerce el amortiguador está orientada a la izquierda. La pongo como negativa. La fuerza que ejerce el resorte también. Y por otro lado, la fuerza externa pues está orientada de manera positiva. La suma de todas ellas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y ahora vamos a sustituir pues las ecuaciones constitutivas, es decir, esta fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad a la que se esté moviendo. La del resorte es proporcional a la deformación. Y esta pues es simplemente una fuerza externa. Y esto es igual a masa por aceleración. Y aquí pues nada más hay que hacer la siguiente identificación. La velocidad pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? O sea, es y punto, que va a ser la forma en que vamos a indicar derivada. Y por otro lado, la aceleración pues es la segunda derivada. Y aquí pues ya apareció la ecuación diferencial que modela el oscilador armónico forzado. Entonces vamos a nada más acomodarla. Menos B por Y punto, menos K por Y, más F. Y esto es igual a masa por Y dos puntos. Acomodamos, aquí sería masa Y dos puntos o segunda derivada con respecto al tiempo, más B por la velocidad, más K por Y. Y esto pues es igual a F, que esta F pues es una función del tiempo que yo puedo aplicar, ¿no? Es la entrada al sistema y mi salida pues va a ser la posición de la masa. Y ya tengo aquí el modelo matemático como ecuación diferencial. Pero bueno, hasta aquí no sé si me fui muy rápido o me fui muy lento, si quedó claro. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Y de repente me voy muy rápido, igual me dice, ¿no? Porfa, porque según yo, sí planeé la sesión para que fuera en las 2 horas, pero igual si algo no queda claro, pues me dicen. Bueno, es una ecuación diferencial lineal, porque pues esto es una combinación lineal de todas las derivadas, entonces lo consideramos como un sistema lineal. Invariante en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos estos coeficientes que multiplican a las derivadas, pues son constantes. La masa es constante, coeficiente de fricción viscosa es constante, y la constante de resorte, pues su nombre lo dice, es otra constante, ¿no? Esta es una función, es la función forzante, término no homogéneo, entrada al sistema, o posteriormente también le vamos a llamar control. Entonces, si lo viéramos como un diagramita de bloques, pues ese diagramita sería así. Nosotros metemos una fuerza al sistema, es decir, lo empujamos, lo jalamos, ¿no? Y el sistema pues va a responder pues con una posición, ¿no? Es decir, el lugar que ocupa. ¿Cómo se conecta la entrada, la fuerza que yo le estoy dando, con la salida? Pues mediante esta ecuación diferencial. Ahora, como es lineal, invariante en el tiempo, aquí podemos construir una función de transferencia. Vamos a construirla.
Entonces, función de transferencia. Y ahorita construimos el modelo de estado. Transferencia. Y aunque esto es de control clásico y estamos trabajando en frecuencia, pues es importante conocerla porque por ahí en una sesión vamos a ver cómo transformar del modelo de estado a función de transferencia y viceversa. No es muy complicado, pero pues también que veamos cómo se parte desde la ecuación diferencial base, ¿no? Entonces, para la función de transferencia, pues vamos a transformar esta ecuación en Laplace. Y si suponemos condiciones iniciales nulas, es decir, que la velocidad y la posición son nulas al inicio, pues la respuesta únicamente va a depender de la fuerza que nosotros le estemos aplicando. Entonces aquí la segunda derivada se convierte en s cuadrada por y de s, es decir, esta función en Laplace, más una constante por s, que es primera derivada, por y de s, más k por y de s. Y esto igual a esta función transformada, pero ya no va a depender del tiempo, sino de la variable de Laplace. Ajá. Y bueno, ventajas que aquí podemos factorizar. La y de s, entonces masa por s al cuadrado más b por s más k. Esto por y de s. Y esto igual a f de s. Y entonces ahora sí. Y aquí vamos a poner, esta es la salida entre la entrada, pues va a ser un cociente de polinomios, que en este caso este polinomio es simplemente 1. Y acá pues me va a quedar m s al cuadrado más b por s más k. Y aquí pues ya tengo salida entre entrada, esta es función de transferencia. Y esta pues va aquí adentro. H de s. Y efectivamente, ¿no? Es lo que estamos viendo. La salida va a ser igual a la función de transferencia por la entrada. Y pues ya tenemos aquí el modelo de función de transferencia. Solo aplica para lineales invariantes en el tiempo. Ahora, les voy a decir cómo construir el modelo en variables de estado. Entonces vamos a poner aquí modelo en variables de estado. Y aquí voy a aprovechar para hacer una pregunta. Digo, es una pregunta que quizá parezca muy obvia, pero pues nada más para ir viendo cómo va a formarse este modelo. ¿De qué orden es este sistema? ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Esta. Segundo orden, ¿verdad? Y entonces, al ser una ecuación diferencial de segundo orden, el modelo en variables de estado va a ser una ecuación diferencial de primer orden. Esa siempre es de primer orden, pero va a ser un vector de dos componentes. Ajá, entonces el orden que tengamos acá es el número de variables de estado que vamos a tener. Entonces, ¿cómo se hace? Se despeja, les voy a poner aquí los pasos. 1. Vamos a despejar. La derivada de mayor orden. Mayor orden. Ajá. Bueno. A ver, de una vez voy a adelantar aquí. Como es un sistema lineal, pues la forma que debe tener es la siguiente. O sea, un vector, la derivada del vector, una matriz por el vector, más otra matriz por la entrada,
Y la salida va a ser C por X más D por U. Y este es el modelo de estado. Entonces vamos a despejar la derivada de mayor orden. Que de aquí, si nosotros despejamos, me va a quedar y dos puntos o segunda derivada de y. Igual, todo tengo que dividirlo entre la masa y pasarlo de este lado, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos. A ver, déjenme nada más revisar. Menos b entre m. Si me equivoco, igual pueden corregirme, ¿eh? Que luego haciendo este tipo de cuentas. Entonces, estos términos los pasé del otro lado restando y lo dividí entre la masa, ¿no? Más f entre m. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, siempre se puede hacer. Bueno, en las ecuaciones lineales siempre es posible despejar la derivada de mayor orden. Y después, el segundo paso es renombrar las variables de estado o nombrar a las variables de estado. Entonces, nombrar a las variables de estado. ¿Cómo se nombran estas variables de estado? Bueno, estas variables de estado vienen dadas por la función por y sus derivadas hasta el orden el orden n-1. Es decir, que aquí yo tengo un sistema de segundo orden. Las variables de estado van a ser la función y sus derivadas hasta la primera, hasta un orden anterior. Si fuera un sistema de décimo orden, pues voy desde la función hasta el noveno orden. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí, por ejemplo, yo le voy a llamar mi primera variable de estado, que sea la función solita. Y la segunda variable de estado, que sea la derivada de la función. Y a punto. Y la entrada, pues que sea la fuerza que yo le estoy aplicando. F. Si nosotros hacemos esa reescritura, pues vamos a ver. ¿Qué pasa si a esta función, bueno, perdón, a esta igualdad, esta que tengo aquí, la derivo con respecto al tiempo una vez? Entonces, si yo la derivo respecto al tiempo, ojo con esto, pues tendría que derivar esta variable. Entonces esto se convertiría en x punto. A ver si es esta. No, perdón. Es la otra. Esta es la que me interesa. Ahorita van a ver por qué. Si esta yo la derivo con respecto al tiempo, pues me queda esta derivada, ¿no? O sea, la derivada de x1 con respecto al tiempo, pues es la derivada de y con respecto al tiempo. Pero la derivada de y con respecto al tiempo, pues es mi otra variable de estado. Eso pasa si eso siempre pasa, ¿no? Si empezamos de la función y vamos derivando, pues vamos como llegando a las otras variables de estado, ¿no? Porque son todas las derivadas restantes. Entonces esta va a ser x2. Y esta es mi primera ecuación del modelo de estado. Que la derivada de mi primera variable de estado es mi segunda variable de estado. Y para la otra, vamos a hacer algo similar. Si yo derivo mi segunda variable de estado, pues esto me da ya no la primera, sino la segunda derivada de y. Pero la segunda derivada de y es precisamente este despeje que yo hice aquí arriba. Entonces, esa segunda derivada de y es menos b entre m por y punto menos k entre m por y más f entre m. A ver, hasta aquí no sé si de repente me fue muy rápido. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Va? Ok. Y entonces
Esta, si se dan cuenta, queda de esa forma. La siguiente me va a quedar x2 punto. Y ahora ya lo voy a escribir todo en términos de las variables de estado que definimos. Aquí para hacer ordenado, lo voy a poner primero así. Menos k entre m por y, pero bueno, y es mi primera variable de estado. Menos b entre m por la segunda variable de estado. Y aquí, vean, 1 entre m por f, pero f es precisamente mi señal de entrada. Y este ya es el modelo de estado. Al menos esta primera parte. Ahorita lo ponemos si quieren en forma matricial. Y la salida, ¿qué me interesa? Bueno, aquí la salida pues es precisamente la posición. Entonces, a ver, déjenme agregar una página. Ahí está. A ver. No, ¿saben qué? Me voy a mover esto para acá. A moverlo. Es una de las ventajas de la educación en línea que nos permite hacer este tipo de trucos. Bueno, ya está. Vamos para acá. Entonces, si lo pongo en forma matricial, quedaría así. x1 punto, x2 punto. Esta es la derivada del vector de estado. Aquí van mis dos variables de estado. Luego quedaría una matriz, esta matriz A. Que si se dan cuenta, esta ecuación es trivial. O sea, esta no depende de x1. Entonces, si no depende de x1, le pongo un 0. Depende de x2, ¿sí? Y aquí lleva un 1. Y la otra, pues es derivada de x2. Depende de x1, sí, multiplicado por menos k entre m. Depende de x2, sí. ¿Por qué? Por menos b entre m. Y esta matricita, pues va multiplicada por el vector sin derivar. x1, x2 más una matriz b, que en este caso va a ser de 2 por 1. De la siguiente forma, la primera ecuación no depende del control, entonces lleva un 0. Y la segunda sí. ¿Con qué coeficiente? 1 entre m por u. Y aquí pues ya tiene la forma. X punto igual a por x más b por u. Y ya nada más falta la segunda. La segunda, si mi salida pues es precisamente y. Esta y, a ver, la voy a poner acá para hacer el desglose aquí arriba. Y, pues quedamos que es directamente x1. Es decir, del estado completo que tiene x1 y x2, nada más me quedo con la x1 solita. Y tampoco depende de la entrada. Entonces, esta la puedo escribir como depende de x1, no depende de x2, multiplicado por el estado, x1, x2, más 0 por u, ¿no? Entonces, aquí pues ya identificamos. Esta es la matriz A, matriz B, matriz C y matriz D, que en este caso es 0. Y ya tengo el modelo en variables de estado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo podemos simularlo. Sí. Ajá. En este caso, digo, Y es la salida. Y la salida del sistema. Ahora, depende. Eso depende de lo que queremos modelar. Por ejemplo, aquí yo dije, quiero que mi salida sea la posición, ¿no? La posición de la masa, es decir, la Y. Si yo quiero que esa sea mi salida, pues entonces esa Y directamente es la primera variable de estado, x1, nada más. ¿Sí? O sea, es esta ecuación. Si quiero escribirlo ya en forma matricial, tendría que multiplicarlo así, 1, 0 por esto, y ya esto, si te das cuenta, pues me regresa esta ecuación y este 0 porque del control no depende nada, ¿no? Ahora, digo, esto depende mucho de lo que estemos modelando, pero
Si me interesa, pues no me interesa dónde esté. Si me interesa controlar nada más su velocidad, pues esta sería mi salida. Y entonces la ecuación sería y, mi salida, x2. Y aquí esta matriz sería 0, 1. Y digo, otra posibilidad, ya no la voy a escribir, sería que me interesen ambas. Que me interese tanto la posición como la velocidad. Ahí entonces aquí, por ejemplo, iría una matriz identidad, ¿no? Y digo, cosas más locas que también se llegan a presentar en la práctica es que me interese una combinación lineal de estas como salida, ¿no? Y esa combinación lineal la da la matriz que yo elijo aquí. No, pero eso pues ya es cuestión de diseño, ¿no? O del modelado, ¿va? Ok. Y finalmente, algo que no venía en la presentación, pero que sí vamos a estar utilizando, es una representación en diagramas de bloques. Y esta representación es la que vamos a utilizar en principio en MATLAB y en Simulink para realizar nuestras simulaciones. Entonces, déjenme ver. Y de aquí voy a tomar como base estas ecuaciones para generar el diagrama de bloques. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Diagrama de bloques. Ok. Bueno, este diagrama de bloques, bueno, yo siempre los inicio así. Pero hay distintas formas de iniciarlos. Si nuestro sistema es de segundo orden, para resolverlo necesitamos realizar dos integrales. Entonces vamos a poner dos bloquecitos que me van a representar esas integrales. De hecho, una manera de identificarlos, pues es adentro de cada uno de esos bloques ponerle la integral aquí y la integral acá. Entonces son dos. Al final, eso sí, al final de la última integral, lo que sí tiene que salir es nuestra variable de estado que no tiene derivadas, en este caso la x1. Ajá, x1. Ahora, si nos vamos al revés, pues si me voy de izquierda a derecha, integro, pero si me voy de derecha a izquierda es como derivar, ¿no? Entonces veamos acá. La derivada de x1 es x2, entonces se ve nuevamente esta estructura. Eso quiere decir que aquí tiene que venir x2, x2 que cuando se integra me da x1. Es decir, este bloquecito de la integral en realidad me representa esta ecuación, pero en forma integral. Ahora, si me voy hacia atrás, vamos a ponerlo. Aquí yo lo que tendría es algo así como x2 punto. Y uno se pregunta, ¿y esto de qué me sirve? Ah, pues me sirve de la siguiente manera. Y ahí yo tengo x2 punto. Pues x2 punto es esta combinación lineal que depende de tres términos. Depende de las mismas variables de estado y depende del control. Entonces voy a bajar aquí tantito. Recordemos que aquí tengo x2 punto. Y aquí lo que vamos a hacer es poner una suma precisamente de todas esas variables. Entonces aquí vamos a ponerle un más. Depende del control multiplicado por 1 entre m. Déjenme ver si aquí... Bueno, aquí no tiene el bloquecito que vamos a ocupar en Simulink, pero no importa. A ver, déjenme también moverlo un poquito para acá. Ok. Ajá. Ahí está. De aquí para acá. Y de aquí para acá.
Entonces, veamos. Aquí yo proporciono la señal de control. Luego esta se multiplica por 1 entre m. Y luego se suma con otras dos señales. Señales que dependen de una ganancia diferente, es decir, se multiplican por otros valores. Los voy a poner aquí. Vamos a construir esta. Esta la de x2. Entonces, aquí lo que voy a hacer es de esta señal que trae x2, la voy a mover para acá. Y la voy a multiplicar por menos b entre m. Esto es simplemente una multiplicación. Y ya después la voy a sumar a lo que tengo acá, ¿no? Entonces lo sumo. Y luego hay otro término que depende de x1. Entonces, ese término lo voy a poner acá abajo. Entonces aquí, x1 lo tomo desde acá, lo multiplico por menos k entre m. Y luego lo sumo. Y ahí ya tengo la representación en diagrama de bloques de mi ecuación de estado, que bueno. Esta x1 pues es directamente mi y, entonces ahí ya tengo la salida. Pero esta topología, así como está conectado, pues me representa este mismo sistema que tenemos acá. Y ya está. Ese es el diagrama de bloques. Bueno, ¿dudas o comentarios? Sí. Sí. Sí, es equivalente. Es completamente equivalente. Si aquí la otra se podría, o sea, estos menos que tenemos aquí, quitarlos. Eso ya, ahora sí que es cuestión de gustos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ponerle un menos, ¿no? De hecho, en Simulink uno le puede poner los signos, ¿no? Que este lo sume y que estos lo reste. O poner la ganancia acá negativa, ¿no? Es equivalente. Muy bien. Sí. Y aquí, bueno, algo interesante que estamos viendo es que este sistema así solito, nada más con la entrada, tiene una realimentación natural. ¿Cuál es la realimentación? Pues estos bloquecitos. ¿Por qué? Porque estamos agarrando una señal y le estamos mandando otra vez de regreso a la entrada, ¿no? Y esta también. Esta señal la estamos mandando de regreso a la entrada. ¿Y qué hace? Pues esta realimentación, por ejemplo, esta, que es la realimentación de la posición, como podemos entenderla, es de la siguiente manera. Si nos regresamos aquí a nuestro sistemita, lo que quiere decir es que si la masa está muy hacia la derecha, la realimentación negativa, ojo porque son negativos ambos bloquecitos, lo que hace es, pues ya se fue muy a la derecha, entonces ejerce una fuerza mayor para traerlo hacia la izquierda, ¿no? Eso es precisamente el menos. Por otro lado, si el sistema ya se fue muy a la izquierda, ¿qué ocurre? Pues ahora la fuerza va a actuar, pero en sentido contrario. Entonces, si está muy a la izquierda, pues ejerce una fuerza más grande para jalarlo a la derecha, ¿no? Y entonces, eso lo que está haciendo es atraer el sistema precisamente a su punto de equilibrio. Eso con la posición. Y el otro término, con la velocidad. Si se mueve muy rápido hacia la derecha, pues entonces aplico una fuerza proporcional, pero hacia la izquierda. Y si se mueve muy rápido hacia la izquierda, aplico una fuerza proporcional, pero hacia la derecha, precisamente para jalarlo hacia el punto de equilibrio, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos aquí este diagrama de bloques. Bueno, iba a pasar al siguiente modelo, pero creo que valdría la pena mejor pasar a MATLAB, ¿no? Entonces, si tienen MATLAB,
igual pueden abrirlo, ir si quieren ir haciendo este mismo ejercicio, si no, pues se va a quedar aquí en la grabación, ¿va? Igual, si alguien quiere hacerlo, me dice para irme un poquito más lento y si no, para irme un poquito más rápido, ¿va? Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Perfecto, perfecto, sí. Va, sí, va. Entonces, lo voy haciendo, de todos modos, voy explicando cualquier paso, ¿no? Entonces, MATLAB, vámonos aquí. Me voy a pasar a MATLAB. Si lo ven, me dicen. Si no lo ven, también. Ahí está, ¿no? Bueno. Entonces, pues vamos a MATLAB. Cuando uno lo abre, pues tenemos esta interfaz. Y aquí pues podemos darle valor a nuestras variables. En este caso, los parámetros que necesitábamos para el oscilador armónico forzado son la masa, la constante de resorte y el coeficiente de fricción viscosa. Para que sea sencillo, aquí m le voy a dar un valor de 1. Así es como se asigna m igual a 1. Pues ya apareció aquí mi variable. Está ahí en memoria. Coeficiente de fricción viscosa 0.1. Lo voy a poner pequeño. Quiero una respuesta oscilatoria. ¿Sí? 0.1. Y una constante de resorte. Pues que no sea tan grande. A ver, vamos a ponerle 2. Si no, ahorita pues vamos a cambiar, ¿no? Entonces ya tengo estas tres variables aquí en mi espacio de trabajo. Ahora, estas variables yo las puedo jalar a Simulink, que es lo que vamos a hacer en un momento. Para abrir Simulink, una forma sencilla es simplemente escribir aquí Simulink, le damos Enter y pues abre lo que es Simulink. Esta es la ventana de inicio de Simulink y aquí tenemos pues algunos proyectos o plantillas. Vamos a seleccionar esta que dice modelo en blanco. Y pues ya tenemos aquí el modelo en blanco. Ok, a ver, nada más déjenme. Ajá. Ok, a ver, nada más déjenme revisar algo. Ahí está. Bueno, ya que tenemos aquí el modelo en blanco, es donde nosotros podemos hacer nuestro diagrama de bloques. De hecho, aquí tenemos la librería. Y aquí un montón de bloques que podemos ocupar. Este que dice Simulink tiene un montón de opciones, digamos que son las opciones estándar. Y estos pues son un poquito más avanzados. Muchos de ellos no los he ocupado. Vamos a poner los integradores. Esos los encontramos aquí, según yo, en continuo. Aquí dice integrador. Entonces lo agarramos, lo seleccionamos y lo jalamos al espacio de trabajo. Entonces aquí tengo los dos integradores. Y vean aquí hasta dando clic, pues ya los va conectando, ¿no? Bueno, ya tengo ahí los dos integradores. Vamos a poner el bloque que suma. Ese lo encontramos. Hay distintos bloques que pueden sumar. Uno está en operaciones matemáticas, Math Operations. Estaba por aquí. Creo que no. Bueno, vamos a ponerle add. Aquí buscamos. Aquí está. Pues aquí había una suma. Tiene dos entradas, pero si le damos doble clic, aquí podemos ponerle, dice lista de signos, ¿no? Si quieren podemos ponerle más, menos, menos. Y puse más, menos, menos.
Y entonces la de hasta arriba la va a sumar y las dos de abajo las va a restar. Que es como lo teníamos, ¿no? Y luego el bloque de ganancias. A ver, déjenme borrar aquí. Y ese estaba aquí, ganancias. Continuo. Aquí está, ganancia. Aquí, bueno, la ganancia se representa por un triangulito. Y aquí en esta ganancia que teníamos era 1 entre m. Vamos a ponerla 1 entre m. Aquí le voy a poner 1 entre m. Y uno se pregunta, ¿esta m de dónde sale? Pues de lo que tenemos en el espacio de trabajo en MATLAB. Le damos OK, ya la tiene ahí 1 entre m. Y aquí es donde va el control. Aquí, por ejemplo, en el control podemos ponerle una constante, que si fuera entrada constante, en realidad podemos ponerle cualquier función. Y le voy a poner 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber entrada, o sea, el sistema va a responder ahorita con condiciones iniciales. Ahorita vemos cómo las ponemos. Había por ahí otras dos ganancias. Estas de aquí y esta de acá, ¿no? Nada más que por defecto, cuando uno pone la ganancia, pues este triángulo apunta de derecha a izquierda. Si queremos girarlo, con control R, ¿sí? Pues gira a 90 grados, ¿no? Control R, ya lo tenemos aquí. Entonces esta le voy a poner B entre M. Y no le pongo el menos porque aquí ya lo puse en el sumador. Y esta pues la saco de aquí, que vendría siendo la X2. Esta es K entre M. Ajá. Ok. Y esta pues la saco desde acá. Esta la mando para acá. Y esta la mando para acá. Ahora, este sistema pues va a funcionar, pero no vamos a ver su respuesta. Para poder ver su respuesta, usamos un bloque que se llama Scope. ¿Sí? Es este de acá. Es como un visor. Y por ejemplo lo pongo aquí. Ahí está. Y aquí es donde vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la posición. Y ya está. Y bueno, aquí arriba tenemos el tiempo de simulación. Ahorita está en 10 segundos. Este es normal. ¿Sí? La forma en que lo va a resolver. Y le damos Run. Y ya debería. Le damos doble clic. ¿Y qué estamos viendo ahí? Pues que apareció pues esta ventanita, pero pues todo está en 0. ¿Por qué? Porque por defecto las condiciones iniciales en Simulink se ponen en 0. Entonces, si la masa inicia en una posición 0, el resorte no va a estar estirado y pues va a iniciar con una velocidad 0. En realidad, pues ahí ya se queda en reposo. ¿Cómo cambiamos las condiciones iniciales? Pues dando clic aquí en cada uno de los integradores. Del segundo integrador sale la posición, entonces esta es la condición inicial de posición, damos doble clic. Aquí dice condición inicial, pues vemos que es 0. Y del primer integrador sale la velocidad. Y aquí pues su condición inicial es 0. Vamos a ponerle una condición inicial diferente de 0, por ejemplo 0.5. Le damos aquí donde dice OK. Corremos y pues vemos aquí la posición. Y pues ya. Tenemos ahí la respuesta. Que vemos una oscilación, pero pues que conforme pasa el tiempo, pues se va amortiguando debido a que el amortiguador va disipando la energía. Y le ponemos más segundos, por ejemplo 50 segundos. Doble clic aquí. Y pues efectivamente, ¿no? Esta es la respuesta que se obtiene de resolver la ecuación diferencial, pero en este caso expresada como diagrama de bloques. Y esta es una posibilidad. La otra es que yo le dé una condición inicial 0 en posición, pero le dé una velocidad grande, por ejemplo de 5 metros por segundo.
y un comportamiento parecido, nada más que aquí la diferencia que inicia en 0, pero como inicia con una velocidad, pues comienza a moverse hacia la derecha, luego hacia la izquierda y pues esta oscilación. ¿Qué pasa si el coeficiente de fricción viscosa aumenta? Por ejemplo, ahorita lo tenía en 0.1, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle, digamos, un 1, o sea, una fricción mayor. Ok, ya lo cambié. Ojo, lo cambié en MATLAB, pero se actualiza aquí de forma casi, bueno, instantánea. Y aquí pues ya osciló menos, ¿no? De hecho, si aumentamos todavía, pues yo esperaría que la oscilación desaparezca. Nada más déjenme cambiar la condición inicial. Prefiero condición inicial en posición, aunque pueden tener de ambas, ¿eh? Y aquí vamos a darle 1. Bueno, aquí sigue oscilando un poco. Vamos a cambiar aquí en MATLAB que B valga 2. La mayor fricción todavía. Y aquí pues ya, un piquito nada más, pero todavía no desaparece. A ver, 4. Y ahí sí, ya la oscilación desapareció completamente. ¿Por qué? Porque la fricción viscosa pues ya es superior, ¿no? a la capacidad de restitución del resorte, la fuerza que puede ejercer, y aquí ya desaparece la oscilación. Y vemos que este sistema, o sea, de forma natural, es estable. Es decir, no se va a infinito. Tiende a su posición de equilibrio, en este caso en 0. Y ya está. Pero bueno, hasta aquí. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos?